Presidenta, señoras y señores diputados, con respecto a la reforma del reglamento que plantea el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, referido a iniciativas con función de orientación política, permítanme que me centre de entrada en las más habituales o las más importantes, las proposiciones no de ley. Y quiero decir que tanto a la luz del reglamento como de la propia actividad de la Cámara, las PNL no son cualquier cosa. Las PNL son propuestas que se formulan desde la Cámara para resolver algo. La Mesa del Congreso decide sobre su admisibilidad tomando en consideración la importancia del tema. Se puede presentar enmiendas, se discuten esas enmiendas. El objeto de las PNL se debate. Se puede intervenir aquí, un representante de cada grupo lo hace, se someten a votación. Repito, no es cualquier cosa. Y además, en los 6 primeros meses de esta legislatura ya se han presentado una cuarta parte, o ya se habían presentado en los 6 primeros meses, una cuarta parte de las PNL registradas durante el primer mandato del presidente Rajoy. Por lo tanto, no solo nos lo tomamos todos en serio, sino que nos vamos al doble en su cantidad. En la 12ª legislatura, que es la actual, para hacernos una idea de las cifras que estamos hablando, PNLs ante el Pleno se han presentado 347, PNLs en comisión 1.490, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes 18 y 2 objetivos de estabilidad presupuestaria, total 1.857 iniciativas que contrastan con un número de proposiciones de ley de 76 proposiciones de ley presentadas. En la 10ª legislatura, la legislatura de la mayoría absoluta del Partido Popular, completada, y para comparar las cifras, encontramos un total de 5.481 iniciativas. Por lo tanto, repito, no son cualquier cosa, todos parece que nos las tomemos en serio y cada vez las tomamos más en serio. En cuanto al contenido específico de la reforma planteada por el Partido Nacionalista Vasco, se pretende, nos dicen, reforzar el control del Ejecutivo y se pretende impulsar la acción política desde el Parlamento. Fines que me parecen loables. En su exposición de motivos se nos explica que con el actual reglamento, con el reglamento que habría que modificar, es imposible constatar si el Gobierno está tomando en cuenta o no los mandatos no legislativos. Y que eso puede redundar en un menoscabo del Parlamento. Estoy de acuerdo. Si fuera así, que no se presta la más mínima atención a los mandatos no legislativos, y si fuera así que estamos produciendo millares de documentos, debatiéndolos, discutiéndolos, enmendándolos, negociándolos, aprobándolos, que después quedan en nada, efectivamente, esta casa quedaría menoscabada. Nos proponen, en la reforma del PNV se nos propone básicamente 2 cosas, ¿no? Un nuevo artículo 203 bis, donde se establece que durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones el Gobierno remita a la Cámara un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de estas iniciativas. Y 2, que en la quincena posterior a la entrada en registro de la Cámara de ese informe comparezca ante la Comisión del Reglamento un representante del Ejecutivo para explicar dicho informe. Por lo tanto, este es el estado de la cuestión y de la propuesta. ¿Cómo analizamos nosotros esta reforma, ¿no? Esta reforma planteada por el PNV? Bien, en primer lugar, y desde un punto de vista amplio, teórico, todo control del Gobierno por parte del Parlamento pues parece positivo y deseable. Y en un sentido más práctico, nos parece innegable que el control parlamentario ha decaído
y ha decaído de forma preocupante durante las últimas legislaturas. No digamos durante la última, donde directamente no se aceptó que cupiera control parlamentario alguno del Gobierno, y en la anterior, pues por el efecto de una interpretación de la mayoría absoluta que iba a decir es bastante particular, pero a la vista de la historia democrática contemporánea de España no es bastante particular, sino que es lo habitual en las situaciones de mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿puede impulsar esto la regeneración? ¿Puede reforzar esto el sistema de checks and balances? ¿Puede aumentar nuestra calidad democrática? Bien, sí, en el caso de que sea viable, de que haya, en fin, que lo que se nos propone sea viable. Veámoslo. Nos topamos, como he dicho antes, con un número muy alto de iniciativas, pero esas no son las iniciativas aprobadas. Por lo tanto, distínngase entre aquellas cifras tan abultadas que di antes y las que se refieren realmente a iniciativas no legislativas aprobadas. Si vamos a estas, veremos PNLs aprobadas sin modificación en pleno, 4. PNLs aprobadas con modificación en pleno, 14. PNLs aprobadas sin modificación en comisiones, 50, y con modificación en comisiones, 159. Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes aprobadas sin modificaciones, 3, y con modificaciones, 10. Por lo tanto, 240. 240 proposiciones no de ley, mociones y resoluciones, que sale a unas 80 iniciativas al mes, teniendo en cuenta que los periodos de sesiones, es a lo que nos referimos, hablamos de 8 meses al año. No solo es viable, es perfectamente viable, no supone ninguna carga especial al Gobierno con sus recursos, ni es especialmente trabajoso que realice este trabajo de rendición de cuentas, ¿no? Queda una duda que creo que tiene que ver con la fe que tengamos en nuestro propio sistema, que es si, por mucho que se presenten los informes y se nos refresque el grado de cumplimiento y el estado, esto va a contribuir de forma real y efectiva, ¿no?, a el control parlamentario, y va a dejar de estar en situación de menoscabo este Parlamento con la mayoría de resoluciones que adopta. Yo creo que tiene que ver con la calidad democrática que ya hemos conseguido. Vinculante no va a ser. El Gobierno se explicará, el Gobierno dará cuentas, rendirá cuentas, pero seguirá sin ser vinculante aquello que se ha aprobado por esta vía. Por lo tanto, solo en una democracia madura, con un sistema de opinión pública y donde la crítica libre esté diversificada y no centrada en temas de moda en los medios de comunicación, solo en esas circunstancias, digo, ese mejor conocimiento y ese mejor seguimiento de las iniciativas con función de orientación política redundará en mayores grados de compromiso del Ejecutivo y, por ende, de cumplimiento, pero de cumplimiento por la vía de la convicción y de la presión de la opinión, no porque sea vinculante jurídicamente. Es decir, que se cumplirá de grado, pero se cumplirá. Ojalá España sea esa democracia madura. Confiando en que es así, nosotros vamos a votar a favor. Muchas gracias.